Hola hijos de Maxwell, ¿listos para el estadio completamente el cerebro? Hoy te presento 6 claves básicas y fáciles para que entiendas de una vez por todas qué es esta vaina del electromagnetismo. ¿Listo? En 1865, James Clerk Maxwell pone el lacito a la teoría del electromagnetismo con una publicación histórica. Una teoría dinámica del campo electromagnético, con la que cierra unos 2000 años de observaciones y teorías sobre la electricidad y el magnetismo. 20 ecuaciones con las que crea los cimientos para una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. Una transformación a todos los niveles que tuvo como origen la cabeza de este gran genio. ¿Quieres saber en qué consiste esta teoría en 6 fáciles datos? 1. ¿Qué produce la electricidad? Electricidad. ¿Quién no ha sentido alguna vez una pequeña descarga, esos pelos que se te ponen de punta? Una sensación un poco desagradable, pero realmente muy familiar. Muy familiar y muy bien conocida. Desde la antigüedad que se conocen fenómenos eléctricos. Y es que son fenómenos que están muy presentes en la naturaleza. En tormentas eléctricas, en ciertos animales, pero también de un fenómeno muy peculiar que se observó en la antigua Grecia. Si tú tomas una piedra de ámbar y la haces frotar, verás que es capaz de atraer por el aire a pequeños objetos. De hecho, ámbar en griegos es electros. Y voilà, de ahí viene la palabra electricidad. Tales de Mileto, en la antigua Grecia, fue el primer filósofo en reparar en este fenómeno y en buscar una explicación. Aunque para encontrar una explicación verdaderamente moderna del fenómeno de la electricidad, habría que esperar unos 2000 años al descubrimiento por J.J. Thomson del electrón, una partícula muy ligera y con gran movilidad que existe dentro de los átomos. Una partícula que, como responde a los efectos eléctricos, decimos que está cargada eléctricamente. De hecho, hoy entendemos la electricidad como un movimiento de electrones en un conductor. Y esta es la base, por ejemplo, de la computación, de la electricidad y de la electrónica moderna. Y como electrones hay en todas partes, es muy fácil generar fenómenos eléctricos. Tomas un peine, lo frotas y ¿ves? Electricidad en acción. La electricidad son partículas cargadas en movimiento. 2. ¿Qué es el magnetismo? Este es un fenómeno también muy corriente, muy común, muy normal y que seguro que todo el mundo ha experimentado alguna vez en su vida, ¿verdad? Y también que se conoce desde la antigüedad. Otra vez los griegos y otra vez Tales de Mileto, quien constata una extraña fuerza entre ciertas piedras. Piedras muy comunes en la región de Magnesia. Magnesia, sí, de ahí su nombre, magnetismo. La explicación moderna a este magnetismo natural también está dentro de la materia, en los electrones. Hay que imaginar los electrones como pequeños imanes. En materiales normales, como una madera, estos electrones tienen su pequeño imán desorientado, de forma que en suma no hay un efecto total. Algo diferente a lo que ocurre en esas piedras especiales, los imanes. En los materiales magnéticos, los pequeños imanes de los electrones están ordenados, según una orientación, lo que genera un efecto global. Estos pequeños imanes generan un gran imán, caracterizado, como ya saben, por el polo norte y el polo sur. Y a este pequeño imán que tienen los electrones lo conocemos con el nombre de spin, una propiedad cuántica muy peculiar. Y sí, los imanes hoy en día los encuentras por todas partes y son una pieza fundamental del desarrollo moderno. Incluso tienen una aplicación muy importante en el día a día. Sostener nuestra lista de la compra. El magnetismo lo producen los pequeños imanes en las partículas. El spin. 3. ¿Hay alguna conexión entre el magnetismo y la electricidad? Aunque electricidad y magnetismo son mucho más que estos dos fenómenos separados. La primera indicación de que eran fenómenos realmente conectados la observó Hans Christian Ørsted, un físico danés en el siglo XIX. Y como muchas veces ocurre en ciencia, esta fue una observación muy importante que ocurrió de forma casual. Durante una demostración en clase, al conectar la corriente en un circuito, observó que la aguja de una brújula cercana se desviaba. Tras numerosas pruebas y experimentos, llegó esencialmente a la conclusión correcta. El flujo de cargas, el movimiento de cargas, lo que llamamos una corriente eléctrica, genera un fenómeno magnético alrededor del cable. Esto da lugar a un nuevo tipo de imanes, los electroimanes. Si haces pasar una corriente eléctrica por un cable circular, lo que llamamos una espira, se crea un campo magnético como el de un imán.
con un polo norte y un polo sur. Este mecanismo es fundamental en la sociedad moderna, dando lugar a los motores eléctricos, la transformación de electricidad en movimiento. La electricidad crea magnetismo. 4. ¿Y la electricidad con el magnetismo? Ørsted publica sus resultados y un joven científico francés muy talentoso, André-Marie Ampère, decide probar por su cuenta, dando con lo que se conoce como la ley de Ampère, relativa a la fuerza entre dos cables que conducen corriente. Michael Faraday, un joven inglés sin ninguna formación científica, oye de estos nuevos desarrollos y decide probar por su cuenta. Claro, él se siente intrigado. Si una corriente eléctrica es capaz de producir magnetismo, ¿será capaz el magnetismo también de crear una corriente eléctrica? Una intuición maravillosa y muy científica de la cabeza de una persona genial. Y finalmente lo consiguió, no sin antes romperse la cabeza. Y es que esta intuición venía con una pequeña sutileza. No es la presencia del imán en el conductor lo que consigue generar una corriente, sino su movimiento. Es la variación del magnetismo lo que crea la electricidad. Un desarrollo maravilloso que nos lleva la electricidad cada día a nuestras casas. Allá donde hay un generador de corriente, en una presa, en un molino, en una central nuclear, detrás hay un imán girando dentro de un circuito, tal y como describió Michael Faraday. Y ya hemos cerrado el círculo. El movimiento genera electricidad. La transmitimos como corriente por un cable y se convierte en movimiento de vuelta en casas, industrias, el mundo completamente transformado gracias a dos ideas geniales. El magnetismo crea electricidad. 5. Fuerzas a distancia. Pero la gran revolución estaba aún por llegar. En todo esto había algo que no encajaba al joven Faraday. Unas fuerzas misteriosas, la eléctrica y magnética, que se desplazaban por el aire sin ningún tipo de sustento. Esto parecía poco físico para él. Y varios experimentos le hicieron apuntar en la dirección correcta. Primero consiguió, en un cristal, ver una conexión entre la electricidad y la luz. Y luego tenía el hoy famoso experimento de las limaduras de hierro. Espolvoreas limaduras de hierro en un papel y pones debajo un imán. ¿Ves lo que ocurre con las limaduras? Para Faraday tenía que haber algo ahí, invisible, en el aire. Algo que no podemos ver, pero que de alguna forma estaba guiando esa fuerza. Que estaba haciendo que las limaduras se colocaran en el lugar apropiado. Faraday llamó a este peculiar fenómeno campo. Sin embargo, Faraday no tenía ninguna formación científica, era nulo en matemáticas, y sin esta habilidad se veía incapaz de transformar sus ideas en el lenguaje científico necesario para convencer a sus pares. Así que por miedo a quedar en ridículo, se guardó sus ideas para sí. Sin embargo, un día todo cambió. Faraday, como presidente de la Royal Institution, tenía la responsabilidad de coordinar unas conferencias semanales sobre ciencia. Una semana el científico conferenciante falló a última hora, haciendo que Faraday tenga una situación crítica. Con poco tiempo de reacción, Faraday decide hablar de esas líneas de fuerza invisibles, los campos. Era la primera vez en la historia que de forma pública se habla de este concepto, uno de los más poderosos de la historia de la ciencia. Un objeto altera las propiedades de su entorno. Cuando otro cuerpo se acerca a este, es el propio espacio el que ejerce la acción sobre el cuerpo. Esta es una forma no mágica de transmitir una fuerza por el espacio. Una forma que usaría el mismo Einstein en su teoría de la gravedad, la relatividad general. Para Einstein el concepto de campo era una de las ideas más importantes de la ciencia. De hecho, hoy en día, todas las modernas teorías de fuerzas e interacciones están basadas en el concepto de campo. La fuerza eléctrica y magnética se transmiten por medio de campos. 6. La unificación. El electromagnetismo. ¡Wow! Estamos recorriendo unos años súper intensos y fascinantes de la historia de la ciencia. Hemos pasado por momentos gloriosos, por gente como Ørsted, Faraday, Ampère, pero también por Gauss, Coulomb. Estamos recorriendo unos años donde se está produciendo una gran revolución. Se está creando una nueva área de la ciencia. Y la puntilla la daría un joven escocés, James Clerk Maxwell. Maxwell era un científico sobresaliente y con una intuición bárbara, pero además con una formación matemática envidiable, algo de lo que carecía el propio Michael Faraday. Maxwell, muy formado y con una gran intuición matemática, vio en el concepto de campo una herramienta fundamental para llevar a un nivel más allá la idea de electricidad y magnetismo. Apoyado en esta sorprendente simetría entre electricidad y magnetismo, y con la ayuda de los desarrollos teóricos por las leyes de Ampère,
Gauss y Faraday, junto con el concepto de campo, Maxwell da con un desarrollo unificado, el electromagnetismo. Inicialmente 20 ecuaciones, hoy reducidas a 4, son las famosísimas ecuaciones de Maxwell, uno de los desarrollos más prodigiosos, potentes y revolucionarios que han surgido nunca del intelecto humano. Y cuando Maxwell se propuso resolver sus ecuaciones, observó algo muy peculiar. La solución de sus ecuaciones era una onda de electricidad y magnetismo, una onda electromagnética, una onda que se autosustentaba en el espacio. Yo no puedo ni siquiera imaginarme la cara que pudo poner el propio Maxwell cuando observa las propiedades de esta onda. Observa que la velocidad a la que se desplaza es exactamente la velocidad de la luz. Así lo declaraba al final de su famoso artículo. Esta velocidad es tan próxima a la de la luz que tenemos razones suficientemente fuertes para concluir que la luz misma es una perturbación electromagnética y se propaga en forma de onda por medio del campo electromagnético de acuerdo a las leyes del electromagnetismo. Al principio su desarrollo fue plenamente ignorado, pero tras el duro trabajo de los conocidos hoy como maxwellianos, liderados por Oliver Heaviside y con el apoyo experimental dado por Heinrich Hertz, descubriendo ondas electromagnéticas, se había conseguido un desarrollo fundamental. Un desarrollo que hoy es la base de las comunicaciones modernas. Un desarrollo que es el culmen, que finaliza y completa un nuevo área de la física, el electromagnetismo. Porque sí, cuando hablas por el móvil, ondas electromagnéticas. Cuando enciendes la tele, ondas electromagnéticas. Cuando usas el wifi, ondas electromagnéticas. Cuando escuchas la radio, cuando le das al Bluetooth, a los infrarrojos, ondas, ondas y más ondas. Todos son puras ondas electromagnéticas. Maxwell había conseguido uno de los mayores logros de la historia de la ciencia, la fusión de electricidad y magnetismo, junto con la óptica. Y ahora ya puedes entender este meme. Para ti, de regalo. Electricidad y magnetismo son lo mismo, es el fenómeno electromagnético. Y estas eran las 6 claves para que puedas entender de una vez por todas qué es esta vaina del electromagnetismo. Ha sido intenso, ¿verdad? Sin embargo, me he guardado lo más duro, lo que de verdad te hará sangrar por los ojos para otro vídeo. Te explicaré qué son esto de las leyes de Maxwell, una por una, con ecuaciones. ¿Estás preparado? Pues eso será en otro vídeo. Espero que este te haya gustado mucho. Nos seguimos viendo aquí en YouTube cada miércoles y sábado con un vídeo de ciencia. Y no te pierdas lo que tenemos para ti en Science Track. Será el 15 de enero con un invitado muy especial, Crespo. Te pongo aquí todos los detalles para que lo sigas. Pues ahora sí que me despido. Espero que le des mucho al coco y que pienses, porque quién sabe si algún día serás el próximo James Clerk Maxwell. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, pirata!